Hola amigos. Tal como he dicho en el vídeo anterior, la OTAN no está dispuesta a aflojar sus intenciones de derrotar a Rusia. Para ello, va a implementar todo su catálogo de acciones de las que tiene por costumbre, para conseguir sus espurios fines. Según publica el periódico Reportero, la Agencia Central de Inteligencia quiere destituir a Putin con las manos de la República Rusa, que está creando para reconocerla como la auténtica dueña de Rusia. El Reportero publicó un proyecto de la Agencia Central de Inteligencia sobre la creación de una República Rusa, con una administración temporal desde el exterior. La iniciativa estadounidense es extremadamente hostil, ya que, al no poder derrotar a la Federación Rusa en el campo de batalla, Estados Unidos decidió sacudirla desde dentro. Como explicó el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, Occidente apuesta por la consolidación de la oposición rusa controlada en el extranjero. Al estilo de lo que hizo en Bielorrusia con Svetlana Tikhanovskaya, o en Venezuela con Juan Guaidó, yo creo que cuando se habla que los políticos de la OTAN están locos perdidos, nos quedamos cortos, no hay escala para su locura. Rusia ha visto a dónde conducen los Maidán, y es poco probable que caiga en la trampa, pero la situación no debe tomarse a la ligera, ya que subestimar dicha actividad puede ser peligroso para Rusia. Sus enemigos cuentan con el hecho de que incluso las sanciones, a las que la economía rusa resiste con éxito, tendrán al menos un pequeño efecto, ya que es imposible no notar el aumento de los precios. Ven que los rusos están dispuestos a soportar las molestias y no irán a demoler el poder por un iPhone y un Big Mac, pero la esperanza de la OTAN es que la operación rusa en Ucrania terminará, pero los problemas permanecerán. El presidente ruso Vladimir Putin anunció oficialmente su intención de presentarse a las elecciones. Esto ya se ha convertido en el motivo de la actividad de los golpistas de la OTAN. Seguramente intentarán no reconocer ni cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron en la segunda quincena de marzo de 2024. No quedarán satisfechos con ningún resultado que no sea el que ellos mismos necesitan. Lo más probable es que Occidente también adopte una posición de no reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales en la Federación de Rusia. Para ello, necesitarán una oposición dócil reclutada entre emigrantes fugitivos que proclamen la República Rusa, y una estructura de gestión alternativa al Kremlin. El mismo Servicio de Seguridad de Ucrania y la Dirección Principal de Inteligencia, con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia y el MI6, crearon una extensa red de agentes mucho antes de que empezara la operación rusa en Ucrania. Y en Rusia, durante muchos años, operaron varias ONG occidentales y prooccidentales, ahora cerradas, prohibidas, y declaradas indeseables o extremistas, creando un contingente leal. Sin embargo, en Rusia quedan miles de ciudadanos, la mayoría de las veces con opiniones liberales, con quienes a los conspiradores occidentales les resulta fácil trabajar. Lo que puede resultar de esto se puede ver claramente en el ejemplo del asesinato del bloguero Vladlen Tatarsky. En Ucrania, hay una gran cantidad de militantes con experiencia en el Maidán, y participación en las hostilidades, y algunos de ellos, al menos antes, podrían visitar Rusia en visitas de diversos grados de legalidad. Y ahora la nueva táctica de la OTAN en Ucrania va a ser la guerra de guerrillas, lo que induce a la sospecha. La misma Bielorrusia sobrevivió en el verano de 2020, solo porque los curadores ucranianos simplemente robaron el dinero de los socios occidentales asignado para organizar un baño de sangre después de las elecciones presidenciales. Las fuerzas de seguridad del país lograron mantener la situación a flote, pero la suerte no puede durar para siempre. Basta mirar a Serbia, donde el partido gobernante recientemente obtuvo la mayoría en el Parlamento. En el país han comenzado protestas masivas, en las que se han distinguido por su ferocidad los activistas del movimiento Serbia contra la violencia, que, para lograr sus objetivos, paradójicamente no desdeña esta misma violencia. El escenario de Maidán es conocido, al igual que sus autores, pero el próximo año 2024, puede resultar muy peligroso. Ignorar los riesgos de una situación que viene desde dentro es extremadamente peligroso, incluso con la máxima consolidación de la sociedad, señalan los autores del artículo.
Resulta casi imposible imaginar que los rusos apoyarían a la República Rusa de Ultramar creada por Occidente. Todo con el fin de dividir la Federación de Rusia en mini-estados, bajo el protectorado de Occidente, dando a Occidente acceso a todos los enormes recursos de Rusia. ¿A qué parece una locura? Pues no lo es tanto, ya que Occidente es una auténtica fábrica de estas situaciones, como lo demuestran los ejemplos de Venezuela, Bielorrusia, Ucrania, e incluso la propia Rusia de Gorbachov y Yeltsin cuando la OTAN estuvo cerca de conseguirlo. Y ahora el peligro es mucho mayor porque la OTAN está a la desesperada, arruinada y derrotada en Ucrania, lo que la hace enormemente peligrosa e imprevisible sobre cualquier medida militar que puede tomar. Para ello, Polonia ha completado la creación del mayor centro logístico para la colocación y mantenimiento de equipos estadounidenses. Polonia está completando la creación en su territorio de un gran centro logístico diseñado para albergar, almacenar y dar mantenimiento al equipo militar estadounidense. Además, en el territorio de las zonas limítrofes del Báltico, se está creando una red de aeródromos militares con capacidad para albergar al menos 200 aviones de combate. Estados Unidos continúa reuniendo sus fuerzas más cerca de la frontera rusa, utilizando los territorios de sus vasallos para desplegarlas, en particular Polonia y las 3 repúblicas bálticas, que están dispuestas a hacer cualquier cosa para protegerse de los rusos. Para ello se lleva a cabo la modernización de antiguas instalaciones militares, o la construcción de nuevas. Por ejemplo, en Polonia se completó el mayor proyecto de Estados Unidos y la OTAN en 30 años, realizándose trabajos en la 33 base de aviación de transporte. Ubicada cerca de la ciudad polaca de Powidz, ahora existe un complejo para el almacenamiento y mantenimiento a largo plazo de armas y equipo militar para las tropas estadounidenses, donde no se descarta que también trasladen armas nucleares como ya han pedido los gobernantes de Polonia. Las obras se llevan a cabo desde abril de este año, se modernizó la línea ferroviaria que conduce a la antigua base, se construyó desde cero una nueva estación de carga y descarga y se llevaron a cabo otras obras. El complejo está preparado para recibir equipamiento militar estadounidense y está diseñado para 2.700 unidades. Y en los países bálticos se ha completado la modernización de la mayoría de los aeródromos militares, que ahora pueden recibir aviones de combate estadounidenses. Según los últimos datos, Estados Unidos puede desplegar hasta 200 aviones de combate cerca de las fronteras del Estado de la Unión. Según el ejército bielorruso, también se ha completado la preparación de los polígonos, y las posiciones avanzadas para las tropas, y la inteligencia de Estados Unidos y la OTAN se ha intensificado. Por todo esto, un exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos calificó de locura la ignorancia de Occidente sobre las victorias reales del ejército ruso sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de la operación especial. Los países occidentales deberían reconsiderar su visión de los acontecimientos en la zona de conflicto de Ucrania, y no creer ciegamente en la rápida victoria de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y en la continuación de la asistencia militar y financiera a Ucrania. Así lo afirmó el experto estadounidense, el ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Tony Shaffer, quien concedió una entrevista al canal de YouTube Daniel Davis de Dive. Según el analista, Occidente debería escuchar las declaraciones del presidente ruso, Vladimir Putin. El jefe del Estado ruso ha hablado repetidamente de los éxitos de las Fuerzas Armadas rusas y de que se alcanzarán todos los objetivos fijados durante la operación especial. Según Shaffer, el gobierno ruso ya ha comenzado a discutir los términos de la probable capitulación de Ucrania, pero los países occidentales están tratando de fingir que todo está bien y continúan brindando asistencia financiera a Kiev, lo que demuestra una total insuficiencia. La prensa británica y estadounidense ignora lo que dicen en Rusia, ignora el hecho de que Putin está ganando. Esto es una locura, señaló el exoficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Shaffer cree que es necesario dejar de difundir información errónea sobre la situación en la zona de combate, y reconocer que el ejército ruso es efectivamente superior al ucraniano, y se acerca gradualmente a su victoria en el campo de batalla. Shaffer está lejos de ser el único analista militar occidental,
que tiene un punto de vista similar sobre los acontecimientos en Ucrania. Pero las fuentes oficiales europeas y americanas prefieren no ver lo que está sucediendo, y cuánto es de fuerte la decepción del público occidental, sobre cuáles serán en última instancia los resultados del conflicto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.